Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Las instrucciones de Dios, siempre importantes, con el propósito de bendecir al hombre. Moisés atentamente escuchaba a Dios en aquellos días en el monte Sinaí, y Dios le daba instrucciones con relación a la vestimenta para la persona de Aarón, que sería el primer sumo sacerdote, una vestimenta sagrada, de honra y de gloria, que mostraría el amor y la justicia de Dios. Y seguimos estudiando esta vestidura porque en el primer video del capítulo 28 miramos la primera parte, que es el efod con su cinturón, y hoy vamos a mirar la segunda parte, que es el pectoral. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad, y continuamos estudiando en el libro de Éxodo capítulo 28, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y vamos a ir al versículo 15. Y allí Dios empieza a darle instrucciones a Moisés de cómo era el diseño que iba a ser en el pectoral, en aquella pieza especial que iba a ir en el pecho de el sumo sacerdote de Aarón. Y dice así, Éxodo 28:15, Dios hablando con Moisés: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El versículo 15 nos da el nombre de este pectoral, que es una placa de metal, y ese metal precioso va a ser de oro, que va a ir en la parte externa. El sumo sacerdote se va a poner el efod, aquel delantal especial del cual hablamos en el video pasado, y sobre ese va a ir esta placa llamada pectoral, y dice que va a ser de una obra con mucho arte, lo van a hacer muy especial, y también dice que de los mismos materiales, de las mismas clases de los materiales que se hizo el efod, se van a utilizar en el pectoral, y los materiales son oro, esa tela preciosa llamada azul en la Biblia, que tenía su tinte especial, la trabajaban artesanos especiales, también la púrpura o morada, el carmesí, y dice lino torcido. Y el versículo 16 nos dice las medidas. Dice: será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Pues aquí la forma es cuadrada, la misma medida de un lado, del ancho o de lo largo es la misma medida, y la medida es de 1 palmo. Eso significa aproximadamente 23 centímetros de largo y 23 centímetros de ancho, o aproximadamente 9 pulgadas. Pero dice que lo quiere doble, o sea, que de alguna manera iba a tener un hueco. Cuando se doblara, iba a fortalecerse, iba a estar fuerte, pero también iba como a crearse como digamos, un hueco. Y esto es para algo especial.
Versículo 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica y un topacio y un carbunclo. En el capítulo 17 da la instrucción que en aquella placa iba a tener piedras que iban a ser perfectamente incrustadas con metales en esa placa de oro, porque el pectoral es de oro, realmente es metal, oro, y va a haber piedras preciosas, y dice que va a haber 4 hileras. Y prácticamente en el versículo 17 dice que en la primera hilera o una hilera dice los nombres de las piedras: sárdica, un topacio y un carbunclo. No nos vamos a meter con los colores de las piedras, pues son piedras preciosas de diferentes colores y diferentes tipos. ¿Por qué? Porque hay algo importante más que eso, aunque todo tiene su símbolo y mucha gente se ocupa de los símbolos, de los colores y del tipo de piedras. La Biblia no hace tanto énfasis en eso, hace énfasis en otras cosas, aunque todo es importante, pero en este estudio queremos hacer énfasis donde la Biblia haga el énfasis. Y aquí dice 4 hileras, y la primera hilera tiene 3 piedras. Versículo 18 dice: la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. También tiene 3 piedras la segunda hilera, y les repito, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Versículo 19, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Cada hilera tiene 3 piedras. Versículo 20, la cuarta hilera, la número 4, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas estarán montadas en enjastes de oro. Cada piedra tiene su soporte que la sujeta para que pudiera ser puesta en aquella placa de metal de oro de 23 centímetros por 23 centímetros. Así es que eran 4 hileras. Y si tú tienes la intención, puedes ir en línea y hay una gran cantidad de imágenes que por ahí enseñan, algunos muy bonitos. Pero aquí la Biblia nos dice 4 hileras, 3 piedras en cada hilera. Versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12. Según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Pues cada una de estas piedras significa una tribu de Israel. Esto es importante porque son 12 piedras, 12 tribus. Y eso es lo que significa estas piedras. Son el amor que Dios tiene, lo precioso que los mira a su pueblo, y cada uno de ellos significa una tribu. Y dice que iban a poner su nombre conforme le corresponde cada uno a las piedras, porque según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. ¿Por qué? Lo está diciendo el Señor. Y es importante seguir las instrucciones. ¿Por qué? Porque esto que se está ordenando aquí por Dios mismo, que está dando la descripción, que está dando el diseño, es porque es algo sagrado.
se va a llevar algo sagrado, se está haciendo algo sagrado y su propósito es sagrado. Versículo 22. Harás también en el pectoral cordones de hechuras de trenzas de oro fino. O sea, que tenían que hacer cadenas de oro fino. Una especie de cadenas de oro fino en el pectoral. Unos cordones especiales trenzados y hacer cadenas de oro fino. Versículo 23. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Pues en las partes de las orillas va a llevar 2 en la parte de arriba, 2 anillos, esta placa especial, este pectoral, 2 anillos que van a servir para sujetarlo con las cadenas de oro que van a hacer. Ahorita nos lo va a decir la Biblia. Y estas son de oro. El versículo 24 dice, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos y los 2 extremos del pectoral. O sea que en esos aros de oro que están en la placa, que es el pectoral de oro, pues ahí se van a poner las cadenas. Y luego dice, en el versículo 25, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 enjastes y las fijarás a la hombrera del efod en su parte delantera. Si tú recuerdas, el efod tiene 2 piedras arriba, una en cada hombro, para que estén siempre en los hombros del sumo sacerdote Aarón. Y allí esas piedras preciosas tienen sus placas, sus enjastes o su soporte de oro también. Entonces, las cadenas de oro que se están haciendo van a ir de los anillos del pectoral a amarrarse a esas enjastes o a esos soportes que tienen las piedras que van en los hombros. Esto es importante porque realmente van de los anillos que están en el pectoral a la parte de oro que tienen las piedras, aquella donde se sujetan las piedras que están arriba en los hombros, y que cada una de las piedras tiene 6 nombres de las tribus de Israel, 6 en un hombro y 6 en otro hombro. Así es que Dios está dando específicamente cómo quiere que se usen las cadenas de oro que se van a hacer y cómo quiere que se sujeten de tal manera que estén fijas en aquella vestimenta especial para cuando la use el sumo sacerdote. Dice el versículo 26, harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. O sea, estos son otros 2 anillos de oro, los cuales van a servir para sujetar hacia donde está el cinturón que va a tener en la cintura, alrededor de la cintura aproximadamente, el sumo sacerdote. Pero aquí no se van a usar cadenas de oro. Dios da la instrucción de que se use algo diferente, de tela, de la que está hecha también el efod. Dice el 27, harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. ¿Por qué? Porque va a haber otros 2 anillos acá que sujeten los listones que Dios quiere que se usen para que se sujete la parte de abajo del pectoral.
de tal manera que vayan los cordones o los listones de tela especial hasta sujetarse en el mismo cinturón. Eso es muy importante porque está perfectamente ubicado y fijo el pectoral de metal en el efod, de tal manera que se mueva como una sola pieza y cuando se ponga, sepan exactamente cómo se debe de poner para que el sacerdote entre perfectamente vestido cuando vaya a entrar a ministrar su oficio delante de Dios. Entonces, dice el versículo 28, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Ahí lo dice perfectamente, lo van a amarrar con las cadenas de oro hacia arriba y dice aquí perfectamente, un cordón o un listón de azul, o sea, aquella tela preciosa con tinte especial, para que lo amarren y lo sujeten en aquellos anillos especiales que van a tener contacto también con el cinto que va a tener el efod alrededor. Es importante, aunque parezca algo como, digamos, un poco extraño para nuestras lecturas diarias, normalmente no se lee esto, pero es significativo totalmente por lo que viene y por las instrucciones de Dios deben de llevarse a cabo tal y como Él las dice. Y esta unión dice aquí que debe de ser de tal manera para que no se separe el pectoral del efod. ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por el memorial delante de Jehová continuamente. Observa. Dice que este pectoral, que esta placa es la placa del juicio. Eso es importante y que cada nombre está en aquella placa. Entonces, cuando entre el sacerdote a ministrar su oficio sacerdotal delante de Dios, van los nombres de las tribus en sus hombros, pero también van en la parte delantera, en su pecho, y dice que lo va a llevar sobre su corazón. Eso es sumamente importante. Todos los nombres de los tribus, también, no nada más sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. Versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio, porque es el pectoral del juicio, esto es sumamente importante, dice Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esto es sumamente importante porque esta placa, cuando se pone, recuerden que les digo que tenía un hueco porque era doble. Y debería estar siempre, el sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios sin ningún artículo que él dijera en su diseño, en su instrucción. Tenía que estar toda la vestimenta completa. Y en aquel pectoral tenía todos los nombres de las tribus, que es realmente los nombres de su pueblo. Y dice que los va a llevar sobre su corazón siempre. Pero aquí se nombran 2 palabras preciosas. Dice, el juicio es el pectoral del juicio, Urim y Tumim. Y aquel pectoral es el pectoral del juicio.
y siempre estarán sobre el corazón de Aarón. Eso es lo que dice. Pero quisiera leer un texto que se encuentra en Levíticos capítulo 8, versículo 8. Porque aquí nos dice algo muy importante hablando del pectoral. Dice Levíticos 8, versículo 8. Luego le puso encima el pectoral, cuando estaban vistiendo a Aarón. Dice, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Y quiero leer ese texto porque quiero explicar algo que es muy importante. En aquella doblez y aquel hueco que hacía el pectoral, había dos elementos que algunos estudiosos creen que eran dos piedras que nadie sabe de qué clase. Esa es la verdad. Pero algunos creen que eran dos tipos de piedra. Pero yo te digo, la verdad es que nadie sabe. Entonces, le vamos a decir, como nadie sabe qué eran, no dice la Biblia que eran piedras, le vamos a poner los dos elementos, dos cosas que nadie sabe que se ponían en aquella bolsa. Y en aquella bolsa se le llama el juicio de Urim y Tumim. Pero lejos esté nosotros de querer saber qué era aquello. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Hago un paréntesis y para tener este comentario. Y algunos grandes universidades, como aquellas que hacen documentales como el famoso History Channel, trata de entender y descubrir en muchos documentales qué había en el arca y por qué el arca del pacto era tan poderosa. Y se han llegado a decir una gran cantidad de cosas que es increíble. Pero tú y yo que somos creyentes debemos de entender esto. No era el arca, no eran los artículos aquellos. Esos solamente eran símbolos. Era Dios mismo que estaba ahí. Era Dios. Es el importante, el único ser importante. Esos solamente son símbolos. Entonces, no nos vamos a meter con que si eran piedras o qué tipo de elementos eran estos Urim y Tumim. No vamos a hacer eso. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el significado de lo que dicen estas palabras que es. Y el significado Urim significa, su significado más sencillo es luces o luz. Y la palabra Tumim significa perfección. Entonces, ya tenemos dos significados que nos dan gran información y nos alejamos de querer saber qué elementos eran, si eran piedras o si eran metales. No, eso no, la Biblia no lo dice y no tiene por qué preocuparnos, pero sí nos dice una información que Urim, uno de sus significados es luz. Y Tumim, uno de sus significados es perfección. Y dice que el pectoral tenía un hueco donde se ponían aquellos dos elementos que eran luz y perfección. Y estaban en el corazón, sobre el corazón del sumo sacerdote cuando entraba a ministrar su oficio en la presencia de Dios. Así es que aquello indica que los juicios de Dios son
justos, porque es bajo luz y bajo perfección, bajo la verdad y bajo perfección. No hay error alguno en sus juicios. Y debe de saber el sacerdote que los lleva en su corazón, porque va a ministrar a Dios y lleva esos juicios. Todo el pueblo entraba en un juicio delante de Dios, pero era un juicio bajo la luz de Dios y bajo la perfección de Dios, que lo sabe todo. Y dice que iba en el corazón del sobre el corazón del sumo sacerdote, lo cual es bajo la misericordia y la gracia de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque exegéticamente aquí nos dice la Biblia que todo esto que Dios está instruyendo a Moisés de poner este pectoral especial con las 12 piedras que significan cada una tribu, que son 12, pues es para entrar delante de la presencia de Dios y se hacen juicios. O también, si el sacerdote quería saber qué decía Dios, pues a través de aquel juicio que se hacía, Dios le contestaba al sumo sacerdote, o Dios daba respuestas, y entonces se hacía lo que Dios decía. Pero los juicios de Dios, todos ellos los mira con gracia, los mira con misericordia, pero también con justicia y bajo su verdad, que es luz, y bajo su perfección, porque no hay error en él. Eso es importante. Eso es lo que nos dice aquí, con aquellas palabras que dice que en el doblez del pectoral se ponían el Urim y el Tumim, que significa la luz y perfección. Ahora bien, ¿qué nos indica esto hermenéuticamente para el mundo moderno? ¿Qué principio tenemos? Bueno, sabemos que el sumo sacerdote simboliza a Cristo, que Cristo es el sumo sacerdote de una vez y para siempre, ya no hay más. Cristo Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote único y perfecto. Sabemos que el sacerdote entraba a la presencia de Dios antes tenía que ser un sacrificio, y sabemos que Cristo es el sacrificio perfecto. Pero una vez que el sacerdote entraba a la presencia de Dios, llevaba esta vestidura especial y en sus hombros llevaba los nombres del pueblo. Y recordemos que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Pero también entraba y había juicios a la luz de Dios y en la perfección de Dios, donde no se da por inocente al culpable. Entonces, la Biblia nos dice, y estamos mirando el principio de estos símbolos. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 137. Dice, repito, Salmos 119, 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son bajo su luz, bajo su verdad y bajo su perfección. Pero nunca los deja, sin antes ejercer su misericordia y su gracia. Recordemos eso.
Por eso los lleva sobre el corazón. Entonces venimos a los tiempos de Cristo y nos dice aquel precioso texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo vino por amor, con amor, y demostró su amor. Y él mismo dijo, nadie tiene un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, él vino y mostró su misericordia, mostró su gracia, vino a perdonar al pecador, vino a llevar sobre sus hombros, sobre su espalda, sobre su cuerpo el pecado. Pero eso no quiere decir, como algunos llamados universalistas, que dicen que al morir por todo el mundo, entonces todo el mundo es salvo. No, porque la Biblia lo que nos dice, si vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, esto es importante, Hechos 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Observen, ¿por qué que se arrepientan? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Cristo Jesús sí llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, derramó de su gracia, de su misericordia, pero el hombre necesita arrepentirse y tomar esa gracia y esa misericordia. Porque aunque lo haya hecho, si no lo hace, hay un juicio. Y Dios no tomará por inocente al culpable. Y dice que sus juicios son justos y verdaderos. Y el Hechos 17:31 dice que Dios mismo ha dispuesto que todos los hombres, voy a leer literalmente el Hechos 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Dios en su Hijo nos lleva a todos y hizo una obra perfecta. Nosotros usamos la palabra de corazón. Y el libro de Filipenses, que es un libro precioso, nos dice perfectamente lo que hizo Cristo en el capítulo 2. Dice en Filipenses 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observemos eso. Él mismo lo hizo porque él quiso en amor. Y luego dice la palabra del Señor que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero recordemos, él no toma por inocente al culpable. Se requiere el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo entró a la presencia del Padre, pagó por los pecados, derramó de su gracia, de su misericordia. Pero Dios sabe perfectamente el que está arrepentido y el que no.
Dios sabe perfectamente aquellos que de verdad han tomado aquel sacrificio perfecto para perdón de sus pecados y ahora viven para su honra y su gloria, o vivimos. Entonces, cuando se ejerce el juicio que está sobre su corazón del sumo sacerdote, que también es Cristo, el último y único y perfecto sacerdote, pues aquel juicio es bajo luz y bajo perfección. Dios nunca se va a equivocar cuando una persona es salva. Lo sabe perfectamente. Alguien que se ha arrepentido y vive para Él. Él sabe quién es culpable y sabe quién no lo es. Él sabe el que se ha arrepentido y Él sabe el no arrepentido. Y el no arrepentido, dice el libro de Romanos, en capítulo 2 del libro de Romanos, observemos lo que dice. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Aarón entraba y tenía que pedir por todo el pueblo porque lo llevaba en sus hombros. Pero una vez que se habían hecho todos los sacrificios, las personas empezaron a actuar equivocadamente pensando que podían hacer lo que querían, porque nomás se sacrificaba a alguien, un animal, y ya era suficiente. Y ahora en estos tiempos, habemos algunas personas que aceptamos a Cristo y pensamos que podemos hacer todo lo que queramos porque vivimos bajo la gracia. No nos equivoquemos, mis amados hermanos y amigos. Los juicios de Dios son justos. Aquel que se ha arrepentido se ha dado media vuelta y se ha vuelto a Dios y camina en el camino de Dios. No vive haciendo lo que quiere. Así es que Dios sabe lo que sus juicios son bajo su verdad y son perfectos, son justos. Pero si el que no está arrepentido tiene un grave problema. Necesita proceder en arrepentimiento y convertirse de sus errores. Porque hay un juicio perfecto que también sale del corazón de Dios. Y un día lo va a ejercer. Así es que aquellos que desechan la gracia y la misericordia de Dios tendrán que tomar su justicia. Y Él nos invita a que tomemos su gracia y su misericordia y que vivamos para Él. Y recuerden, los juicios de Dios son justos, todos ellos. Pero nunca los ejerce sin antes haber ya mostrado en aquella cruz su misericordia y su gracia. ¿Cuál es la parte que nosotros no debemos de aceptar cuando escuchamos algunas cosas que queremos enterrar casi el Antiguo Testamento? Bueno, mis amados hermanos, lo mismo de siempre. Aquello ya eran otros tiempos, se vivió en el tiempo pasado. Y repito, en algún aspecto tienen razón, porque eran símbolos y eran ritos. Pero en sus principios fundamentales
son excelentes porque nos enseñan lo que Cristo realmente hizo por nosotros. Y lo que Cristo hizo por nosotros es llevar nuestro pecado en su espalda, mostrar su misericordia y su gracia, interceder por nosotros. Pero hay un juicio perfecto, bajo luz y bajo perfección, un juicio verdadero. Y aquellas personas que falsamente se arrepienten o los que abiertamente no se arrepienten, Dios conoce realmente perfectamente todas las cosas, porque Él no da por inocente al culpable, porque su juicio es recto y perfecto. Y Él sabe cuando un arrepentimiento es correcto, es verdadero o no lo es. Pero aquello que se describe allá se nos enseña en sus principios, en lo que hizo Cristo Jesús. Así es que, mis amados hermanos, sigamos nosotros estudiando sobre la palabra de Dios. Y quiero agregar un poquito antes de despedirme de ustedes. Te harás tú la pregunta, ¿por qué tenía que ser de oro y de piedras preciosas? ¿Era necesario? Absolutamente sí. Primero, Dios lo dijo. Segundo, su pueblo para Dios es lo más precioso para Él. Recuerden eso. Tú eres precioso para Dios. Yo lo soy también. Nuestros hermanos lo son. El pueblo, la iglesia lo es. Y representan las piedras. Y el metal precioso es lo que nosotros debemos de valorar. Lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque es el metal más preciado. Metal merecedor de un rey. Pero un metal también que nos enseña el precio. Es un símbolo del precio que Cristo pagó. Y es un símbolo porque lo que Cristo hizo es incalculable. Y también la Biblia nos invita a que hagamos las cosas tan correctamente que sean como el oro, o como la plata, o como el bronce. Nunca que sean como hojarasca. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero para el próximo video.